preparado para cada uno de nosotros. Así es que decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que has infundido tu gracia y tu espíritu sobre todos aquellos que te aman, en esta tarde te pedimos que a través de ese mismo espíritu nos concedas la gracia de abrir nuestro entendimiento y nos concedas el discernimiento. Confiamos, Señor, en que tú has venido a traernos palabras de vida. Verdaderamente tú, Señor, eres ese pan de vida. Por eso le pedimos a tu Santo Espíritu que se siga derramando sobre nosotros en esta tarde y que el Santo Espíritu de Dios nuestro Señor venga acompañado de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, el día de hoy vamos a compartir esto que se ha titulado Creo en la vida eterna. Cuando nosotros escuchamos este título, Creo en la vida eterna, sobre todo cuando estaba preparando este tema para compartirles, me venía a la mente inmediatamente el credo, en donde hacemos esa profesión de fe. Y decía, y me preguntaba, ¿no? Cuando cada uno de nosotros hacemos esta profesión de fe, ¿verdaderamente la hacemos con la conciencia de que creemos en que pueda existir la vida eterna? Cuando nosotros recitamos el credo, terminamos con una frase que dice, creo en la vida eterna, y decimos amén, o sea, así sea, ¿no? Es como una confirmación de que verdaderamente creemos. Y con estas palabras, nosotros confesamos que el hombre, con todo lo que le constituye, con toda su esencia, con su cuerpo, su alma y su espíritu, vamos a seguir viviendo en el otro mundo una vida que nunca se acabará. Estamos aquí en un mundo terrenal en donde nos va a tocar terminar un ciclo, terminar una etapa, pero Cristo mismo nos ha asegurado en las Sagradas Escrituras al dirigirse a sus apóstoles y decirles, ¿no? Yo me voy. Les dice, yo me tengo que ir a la casa del Padre, pero deben de saber ustedes que a donde voy, mi Padre tiene preparado para ustedes una morada con muchas habitaciones. Y nosotros al momento de profesar nuestra fe a través del credo, nosotros confesamos, ¿verdad? Porque es lo que nos promete la palabra del Señor. Nos promete una vida eterna. Yo no sé si ustedes al momento de profesar el credo, sobre todo los domingos, Día del Señor, cuando ustedes se acercan a esta celebración de la Eucaristía, cuando el sacerdote dice, profesemos pues entonces nuestra fe, ¿qué es lo que sienten en su interior al comenzar a decir estas palabras? Y sobre todo, fíjense esta frase, creo en la vida eterna. Vamos a tomar de las Sagradas Escrituras el libro del Apocalipsis, que sabemos que es el último libro del Nuevo Testamento, y vamos a tomar esta cita bíblica, Apocalipsis 21, capítulo 21, versículos del 1 al 8. Vamos a ir viendo lo que se nos va a revelar en esta tarde.
Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 8. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y también el mar. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de la presencia de Dios. Estaba arreglada como una novia vestida para su prometido. Y oí una fuerte voz que venía del trono y que decía: Aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres. Vivirá con ellos, y ellos serán sus pueblos, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Secará todas las lágrimas de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: Yo hago nuevas todas las cosas, y también dijo: Escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Después me dijo: Ya está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber del manantial del agua de la vida, sin que le cueste nada. El que salga vencedor recibirá todo esto como herencia, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero en cuanto a los cobardes, los incrédulos, los odiosos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos, a ellos les tocará ir al lago de azufre ardiente, que es la segunda muerte. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense cómo en esta misma cita bíblica en la palabra de Dios nos viene anunciando cuál es esa vida eterna y de qué manera nos tocará vivirla, qué es lo que vamos a encontrar ahí. Comienza diciendo que vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y también el mar. Cuando nosotros escuchamos estas palabras, son palabras hermosas, ¿verdad? Si empezamos a leer este texto, dice: porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. Y dice: vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía desde el cielo, desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Para que nosotros podamos comprender a lo que se refiere, hay que precisar dos cosas de este texto. Nos habla del cielo y nos habla de la tierra. ¿Y qué podemos entender nosotros? Este texto bíblico habla de una Jerusalén llena de regocijo, y habla también de un pueblo lleno de alegría. Cuando hace referencia al cielo, no se está refiriendo en su esencia al firmamento que nosotros conocemos, a ese firmamento cósmico donde hay planetas, donde hay estrellas. No se está refiriendo a esto, no se está refiriendo a ese firmamento lleno de galaxias. En el lenguaje de los profetas, de los místicos, de los filósofos, se refiere a un cielo de un mundo moral y espiritual. Se refiere a un mundo en donde hay ideas, saberes, valores y virtudes. Y hace referencia, ¿verdad? Juan dice: a un cielo nuevo.
Significa, hermanos, que ese cielo nuevo para nosotros será un espíritu renovado. A eso se está refiriendo. Es un espíritu renovado. Es un mundo en donde hay una sabiduría superior y una moral perfeccionada. Tal vez hasta este momento nosotros aún no alcancemos a comprender en el contexto. Pero imagínense cómo es que Dios nos promete una vida eterna. Y además aquí, antes de terminar este texto, hace la referencia a de qué manera vamos a lograr alcanzar ese cielo nuevo, ese espíritu renovado, al cual todos estamos llamados a llegar. Si nosotros leemos en el versículo 6 dice, después me dijo, ya está hecho, yo soy el alfa y la omega, o sea, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber del manantial del agua de la vida sin que le cueste nada. El que salga vencedor recibirá todo esto como herencia, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El manantial lo estamos recibiendo, recibir la palabra de Dios, escucharla, acogerla y ponerla al servicio de los demás y en práctica, es recibir ese manantial de agua viva y verdadera. Pero si nosotros vemos también, aquí habla de una tierra, de una nueva Jerusalén. Esta tierra es este mundo material. Pero en este mundo material existe también una naturaleza donde se despliega la vida y de la cual todos formamos parte. Es una tierra nueva entonces. Y ojo, aquí nos está poniendo a nosotros lo que nos va a decir es muy importante, porque nos dice que nosotros hacemos y formamos parte de esta naturaleza, de esta tierra nueva. La nueva Jerusalén entonces para nosotros va a ser la naturaleza perfeccionada, va a ser esa naturaleza embellecida, armónica, ecológica, donde va a florecer la vida en toda su manifestación. Y entonces, hermanos, se habrá puesto fin a todos los desastres, a todas las enfermedades, a todas las extinciones. Si ustedes recuerdan, en el tema anterior veíamos cómo Jesús viene a liberar a su pueblo. Y decíamos que parte de este desierto que estamos viviendo es necesario vivirlo para poder llegar a esta nueva Jerusalén, para poder llegar a ese cielo en donde nuestro espíritu va a estar renovado, en donde vamos a poder empezar a comprender de manera, con una sabiduría, ¿verdad? Superior, porque eso es lo que Dios quiere, que nos instruyamos a través de su palabra para poder adquirir una sabiduría superior y poder también ir perfeccionando nuestra moral. No solamente los místicos tenían esa sabiduría superior, todos podemos tener esa sabiduría. Pero es necesario que nosotros vayamos renovando nuestro espíritu. ¿Desde dónde? Desde ese cielo, que decimos que es ese mundo moral y espiritual en el que estamos inmersos. Entonces, imagínense, es obligación de nosotros que desde aquí, desde donde estamos, aquí estamos siendo llamados en este mundo, en esta tierra que estamos pisando, en la cual estamos viviendo, estamos llamados
a perfeccionar esa naturaleza, a embellecerla, a armonizarla y dejar que florezca vida en todas sus manifestaciones. ¿Por qué no florece? ¿Por qué no se renueva la tierra? Porque no estamos acatando la voluntad de Dios. Porque todo lo contrario, estamos terminando con todo lo que Dios creó por amor a nosotros. Existe el aborto, ¿no? Por lo tanto, al existir el aborto, imagínense, estamos atentando contra la vida. Solamente Dios la da y solamente Dios la quita, pero tristemente muchos se creen Dios, se han querido creer Dios, falsos dioses, ¿no? Entonces, Dios creó y quiere para nosotros la vida eterna. En este texto bíblico en Apocalipsis, dicen los textos que ese cielo nuevo y esa tierra nueva van a ser creados por Dios. Lo dice aquí en Apocalipsis. Dice, y decía, y oí una fuerte voz que venía del trono y que decía, aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres. Vivirá con ellos y ellos serán sus pueblos. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Secará todas las lágrimas de ellos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. Fíjense qué hermoso, ¿no? O sea, Dios nos está asegurando y nos está diciendo que una vez que esta tierra, que esta naturaleza sea perfeccionada, o sea, cada uno de nosotros tenemos una naturaleza de hombre y naturaleza espiritual. Y Dios quiere venir a perfeccionar nuestra naturaleza espiritual y también nuestra naturaleza como humanos. No debemos de perder de vista que el mismo Jesús tenía estas dos naturalezas. Todos poseemos estas dos naturalezas, menos los animales. Jesús también tenía estas dos naturalezas, la humana y la espiritual. Y a esta es a la que Dios se está refiriendo. Quiere un perfeccionamiento de nuestra naturaleza espiritual y humana para que sea embellecida, para que haya armonía en nosotros. Si nosotros, imagínense, hay un equilibrio en estas dos naturalezas, va a haber y a florecer vida en todas sus manifestaciones. Y entonces se habrá puesto fin a los desastres, a las enfermedades, a las extinciones como el aborto. Entonces, estos dos contextos no van uno independiente del otro, ¿no? En el Antiguo Testamento, cuando habla de Jerusalén, menciona que era la ciudad sagrada donde estaba el templo de Dios. Mientras que por pueblo se entendía como a la sociedad humana que estaba viviendo en la historia. O sea, en la actualidad también nosotros somos el pueblo de Dios. Estamos viviendo porque somos una sociedad y estamos viviendo en la historia. Formamos parte de esta historia. Por lo tanto, entonces tenemos que entender que esa nueva Jerusalén sería o será el nuevo hogar de Dios. O sea, esa nueva Jerusalén vas a ser tú. Dios quiere habitar en ti y Dios quiere habitar en mí. Hay un texto en el que se refiere cuando les dice que no salgan de Jerusalén. O sea, no te apartes de la gracia de Dios, no te sueltes de la mano de Dios. A eso se refiere.
Cuando nosotros empezamos a manchar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, cuando nosotros dejamos de hacer la voluntad de Dios y lo que Dios nos está pidiendo, estamos saliendo de esa nueva Jerusalén. Dios se compromete a darnos vida y llevarnos a la vida eterna, pero nos dice, no te apartes de Jerusalén, o sea, no te apartes de la gracia de Dios para que pueda cumplirse la palabra de Dios. No se retracta en ningún momento. Dios no se retracta. Nos está diciendo las herramientas necesarias para que Él pueda salir a nuestro rescate, cuidarnos, preservarnos y perseverar y preservarnos. Entonces, imagínense, ¿no? Está diciendo que esa Jerusalén era el templo de Dios y nos viene a decir que esta nueva Jerusalén, es el nuevo hogar de Dios. O sea, cuando haya una transformación y tu tierra haya sido renovada al igual que tu cielo, ese va a ser el nuevo hogar de Dios. Esa va a ser esa nueva comunidad espiritual. Y no nada más va a ser una comunidad espiritual X, va a ser una nueva comunidad espiritual santificada. ¿Por qué santificada? Porque en ella va a estar presente y va a habitar Dios. Fíjense, eso es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo. ¿Qué voy a ganar? Todo esto. Si tú dejas que tu cielo, o sea, ese espacio espiritual, sea renovado y esta tierra, en tu naturaleza humana y en tu naturaleza espiritual, también vaya siendo perfeccionada y embellecida, va a haber vida en todas las manifestaciones. Y va a haber una vida, o sea, cuando Dios dice que va a haber una vida, también se refiere a, sobre todo muchas veces, cuando aquellas personas que a lo mejor en este momento no han podido tener un hijo, Dios te está prometiendo esto, te está diciendo, el que tu cielo y tu tierra sean renovados y perfeccionados, te prometo esta vida en todas las manifestaciones. Y entonces esa nueva Jerusalén será ese nuevo hogar y será santificado porque yo voy a habitar ahí. Fíjense cómo nuestro Señor piensa en todo, ¿no? Y nos viene a decir cuál es, viene a darnos también y viene a formar con nosotros un pacto, una alianza. Y yo creo que si lo vemos de esta manera, Dios en todo momento viene a hacer alianzas con nosotros. En todo momento. Nosotros tenemos que entender también qué significa que Dios creará ese cielo y esa tierra nueva. Y cómo esa nueva Jerusalén descenderá del cielo. Para esto nosotros tenemos que entender y saber de qué modo continúa Dios su creación en el mundo y cómo actúa también en la historia humana. Dios, hermanos, hermanas, obra en el mundo y en la historia a través de los hombres, a través de las mujeres que lo aceptan, a través de los hombres y mujeres que lo encuentran en su propio espíritu y que además cumplen su voluntad. Por eso está en nosotros y somos nosotros quienes podemos y debemos crear ese nuevo cielo y esa tierra nueva. Cuando muchas personas, yo les comentaba anteriormente que antes, cuando yo era una niña, bueno, ya no tan niña, era una adolescente, y escuchaba hablar del apocalipsis, a mí me daba miedo, porque a mí me crearon una idea, sobre todo cuando yo escuchaba a personas ya grandes,
Decían, no lean el Apocalipsis porque el Apocalipsis anuncia el fin del mundo. Y a mí me causaba mucha desesperación. Y yo decía, ¿el mundo se va a acabar? O sea, imagínense, yo todavía no estaba bien adentrada y esto es un error que muchos cometen, sobre todo cuando una persona ni siquiera está bien, firme su fe, no ha tenido un acercamiento bien con nuestro Señor y escucha estas palabras, pues eso crea pánico, ¿no? Pero cuando yo estaba leyendo este texto, pensaba, esto ni siquiera está hablando del término de la creación. A lo que se refiere precisamente es a esto, ¿no? Que Dios quiere que se renueve nuestras dos naturalezas y que entendamos también que para que este cielo y esta tierra puedan ser nuevas y que esa Jerusalén descienda del cielo, tenemos que saber cómo continúa la creación de Dios, porque nos hemos quedado mucho en el terreno solamente de Dios creó el cielo, la tierra y el mar en 7 días, ¿no? 6 días y al séptimo día descansó. Porque está tal cual en el Génesis y viene descrito cómo sucedió. Pero nos hemos quedado hasta ahí, o sea, no hemos indagado qué sucedió más, qué más sucedió. Entonces, Dios en todo momento obra. Dios no solamente creó esta vida y esta tierra y ahí se quedó, ¿no? Y dijo Dios, bueno, ya les creé una casa terrenal, ahora yo me voy a la casa celestial y pues que hagan como puedan. No, la obra de Dios no termina, nunca ha terminado. La obra de Dios continúa en nosotros, en hombres, en mujeres, en niños, pero continúa y solamente puede continuar en aquellos que lo han aceptado y aquellos que lo han encontrado en su propio espíritu. Por eso, anteriormente, cuando se les compartía cómo Jesús viene a liberar a su pueblo, esto también forma parte de la libertad. Dios la da, pero Dios no ejerce nada sobre ninguno de nosotros. O sea, Dios no obliga a nadie a seguirlo. Dios no obliga a nadie a que lo acepten. No, Dios deja con esa libertad que nosotros mismos lo aceptemos o no, que lo encontremos en nuestro propio espíritu y que cumplamos su voluntad. No es una imposición. Por eso, hermanos y hermanas, nosotros mismos somos quienes podemos y debemos crear ese nuevo cielo y esa nueva tierra. La nueva Jerusalén de la que se habla también en este texto es una Jerusalén que estará llena de regocijo y el pueblo estará lleno de alegría. El pueblo, ya decíamos, que es esa sociedad que la conforma. Imagínense, ¿no? Pueblo mío, Israel somos también nosotros. Todo esto que se está sintetizando en este texto bíblico del Apocalipsis hace referencia al reino de Dios. Este reino de Dios, que es la voluntad del Creador, que además, por palabra de Dios, se ha de cumplir. Pero no puede cumplirse sin nuestra participación. Si nosotros no aceptamos a Dios, si nosotros no aceptamos su plan y su voluntad, es imposible que esto se pueda cumplir. Es necesario. Decía por ahí San Agustín, Dios puede salvarte. Y Dios no es que necesite y diga a Dios, ay, pues yo necesito que Vicky me ayude. No, Dios lo puede hacer, pero sin ti no te puede salvar. A eso hace referencia a esta nueva Jerusalén, a este nuevo cielo, a esta nueva tierra. Cuando nosotros recitamos el Padre Nuestro, decimos, venga a nosotros tu reino. Y decir, venga a nosotros tu reino, es decir, que se haga en mí tu palabra,
que se haga en mí tu voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Comprendamos estas palabras. Hágase tu voluntad, ahora ya lo vamos a aprender a mirar de otra manera. Hágase tu voluntad en la tierra, o sea, en mi naturaleza como ser humano y en mi naturaleza espiritual, como en el cielo. Renueva mi espíritu. Simples palabras, pero si nosotros nos ponemos como a meditarlo, son palabras que no habíamos ni siquiera reflexionado. Jesús, hermanos, a través de este texto bíblico, nos promete la vida eterna. Una vida eterna a los que todos los seres humanos aspiramos. Es una vida que no es un invento de nuestra mente. No es algo que nosotros digamos, ¿te imaginas entonces llegar al cielo donde están los ángeles, los santos, los querubines, la Virgen? No es algo creado de nuestra imaginación. No es algo que nuestra mente haya creado como una evasiva para consolarnos, para crear esperanzas o falsas expectativas en nosotros. Es una realidad que nuestro Salvador nos ha prometido y que nos asegura repetidamente, no solamente en Apocalipsis. Juan 6:40 nos dice, esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Hay otros textos bíblicos, pero estamos tomando estos. También Jesús en el sermón de la última cena con sus apóstoles se despide de ellos, de sus discípulos, y les dice unas palabras de consuelo. No se turbe tu corazón. Crean en Dios. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, ya os lo hubiera dicho. Me voy, pues, a prepararles un lugar. Y cuando me haya ido y os haya preparado ese lugar, volveré y os llevaré conmigo, porque donde esté yo, ahí quiero que estén también ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Juan 14, del 1 al 3. ¿Qué más queremos? Porque muchas veces le tenemos miedo a las pruebas, a enfrentar circunstancias, situaciones, enfermedades, dolor, tristeza, sufrimiento. ¿Por qué? Si el mismo Jesús ha asegurado una vida eterna. ¿En qué consiste esta vida eterna? Nos lo dice aquí también en Apocalipsis. Hay 4 cosas que están enmarcadas aquí en este texto bíblico. Voy a volver a releer el texto bíblico y vamos a ir escudriñando más la palabra de Dios. Fíjense lo que Dios nos promete, vamos a poner mucha atención. Apocalipsis 21 del 1 al 8. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y también el mar. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo de la presencia de Dios. Estaba arreglada como una novia vestida para su prometido. Y oí una fuerte voz que venía del trono y que decía, aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres. Vivirá con ellos y ellos serán sus pueblos. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Secará todas las lágrimas de ellos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo,
Yo hago nuevas todas las cosas. Y también dijo, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Después me dijo, ya está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber del manantial del agua de la vida, sin que le cueste nada. El que salga vencedor recibirá todo esto como herencia, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero en cuanto a los cobardes, los incrédulos, los odiosos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos, a ellos les tocará ir al lago de azufre ardiente, que es la segunda muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense lo que Dios está diciéndonos al recibir esa vida eterna. Que va a haber la exención de todo mal. Y esto lo vemos cuando dice que en el versículo 4, donde dice, Dios enjugará toda lágrima de sus ojos y no habrá ya muerte. Ni habrá ya llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ya ha pasado. Esta es la extensión de la liberación que Jesús quiere hacer sobre cada uno de nosotros. Pero sobre todo, esto es lo que nos ha prometido en la vida eterna. La vida eterna no es algo que todavía no esté sucediendo, no es algo a futuro. La vida eterna la tenemos aquí. Y ya se las he mencionado al principio. Está en ese nuevo cielo y está en esa nueva tierra, en el cual Dios quiere que tu espíritu sea renovado, sea transformado y se viva una naturaleza embellecida, una naturaleza perfeccionada. Por eso, hermanos, cuando nos preguntamos, ¿será posible que a poco una persona pueda ser capaz o será posible que una persona sea capaz de cambiar? Sí, sí, cuando se acoge a la palabra de Dios, sí, cuando empieza a dejar que la palabra de Dios no solamente entre, impregne y taladre, sino transforme su vida. Dios nos está prometiendo que en esta vida eterna, que puedas vivir el día de hoy si tú quieres, esto es lo que Dios te está prometiendo. Que si lloras, que si has llorado, que si has sufrido, que si hay dolor, que si todo lo que te puedas imaginar que estés viviendo, Dios enjugará todas tus lágrimas de tus ojos y ya no habrá muerte. Ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, ni desesperación, porque ese mundo viejo ya pasó. También nos asegura que en esta vida eterna nos dará plenitud de todo bien. Cuando nosotros estamos contentos y estamos felices, pensamos que esa es la verdadera felicidad y la verdadera alegría. Y fíjense cómo nos conformamos con tan poco cuando Dios quiere darnos mucho más. Esa alegría y esa felicidad momentánea que sentimos son apenas unas gotas de felicidad. Porque ignoramos, hermanos, lo que es tener la plenitud de esa felicidad. Ay, me fui a una fiesta y me la estoy pasando súper bien. Qué alegres estamos, ¿no? Qué contentos. Son gotas de felicidad. Estoy con una persona y pues me la paso bien, ¿no? Pasamos el tiempo. Qué feliz estoy. Son gotas de felicidad. No has disfrutado ni siquiera la plenitud
de esa felicidad. No la estás saboreando, no lo estás disfrutando. Lo peor es que ni siquiera podemos imaginarnos en qué consiste tal plenitud de esa felicidad, ¿no? Ay, pues yo estoy muy feliz, yo estoy muy contenta y pues me siento bien y pensamos que eso es ser pleno, pero no se compara, dirían por ahí, no le llega ni a los talones de lo que es la verdadera felicidad. El mismo San Pablo confesaba en la segunda de Corintios capítulo 12 versículo 2 y sus siguientes, decía, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Dice que oyó palabras inefables que al hombre no le es dado pronunciar. Imagínense. O sea, cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos. San Pablo redactaba esto porque en Corintios se habla de va hablando de niveles del cielo, se dice, que hay niveles en el cielo. Entonces, imagínense, si hay niveles en el cielo y nosotros aquí decimos que estamos gozando de una verdadera felicidad, imagínense lo que nos espera en la vida eterna, en donde viviremos a plenitud la verdadera felicidad, la verdadera alegría. O sea, tenemos que esforzarnos. Y dice sobre todo palabras inefables que al hombre no les dado pronunciar, que a lo mejor nosotros aquí hablamos de cierta manera, pero a lo mejor dice de estas palabras que nunca hemos escuchado y que a lo mejor hasta nos cuesta pronunciarlas, ¿verdad? Porque no las conocemos. También en Corintios, en Primera de Corintios 2, 9, añade, agregando una expresión del libro de Isaías 64, 3, que ni ojo vio, ni oído oyó, ni al corazón del hombre llegó lo que Dios preparó para los que le aman. O sea, nuestra mente no es capaz de imaginar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Cuando comenzábamos con el ministerio, me acuerdo que la primera vez yo les dije esta palabra, deja que Dios te sorprenda, fue algo que ni siquiera yo había planeado. Simplemente fue una frase que yo les puedo decir al día de hoy, salió de mi boca. Cuando yo la dije y se terminó la llamada me quedé así como que, ¿por qué la dije? Hoy les puedo decir que son estas palabras resumidas en donde dice, ni ojo vio, ni oído oyó, ni al corazón del hombre llegó lo que Dios preparó para los que le aman. Nos podemos imaginar muchas cosas, podemos hacer muchos planes, pero cuando Dios obra en grande. Por eso, deja que Dios te sorprenda, ¿no? Tú no intentes hacer, tú deja que Dios actúe y te sorprenda, verdaderamente. Algo muy importante también que se nos promete en esta vida eterna es esa felicidad eterna. Una felicidad, hermanos y hermanas, que no se acabará jamás. Una felicidad que durará por siempre, por toda la eternidad, por todos los siglos de los siglos. Y estas expresiones las vemos repetidas veces en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en las cartas, en Hechos de los Apóstoles, en la primera de Tesalonicenses 4:17. Ahí se nos habla de una verdadera felicidad que durará por los siglos de los siglos. Y algo muy importante, y yo creo que es la principal aplicación de la realidad, se encuentra
en que la felicidad de los elegidos consistirá sobre todo en ver, en amar y en poseer por siempre a Dios, que es la fuente de todo bien, es el sumo bien. Dice en Juan 17:3, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Y en Primera de Corintios 13:12 dice, ahora vemos como en un espejo confusamente, pero entonces veremos cara a cara. En un principio vemos las cosas de un modo imperfecto, pero Dios nos revelará su verdadero rostro y se lo revela a aquellos que lo acogen, a aquellos que lo aceptan libremente. Y estas cosas son aspectos que nuestra propia imaginación no alcanza a entender, no alcanza a figurar. Pero vamos a pensar, si toda la creación, es decir, todas las cosas que están a nuestro alrededor, son apenas una huella, un reflejo de Dios, ¿cómo será entonces el que las hizo? Nosotros vemos la naturaleza, los animales, vamos a algún lugar, a algún estado de la República. Yo, por ejemplo, me quedo muy asombrada y maravillada cuando veo imágenes de Chiapas, por ejemplo, de donde es Gaby, y pasan el cañón del Sumidero, o pasan las lagunas, o otra cosa, ¿no? Y digo, qué hermoso, qué bello, ¿no? O sea, todo lo que Dios hizo es hermoso, la creación de Dios. Y para nosotros esto significa, lo vemos ya como algo inmenso, algo tan perfecto ante nuestros ojos. Y fíjense, apenas esto es una huella, un reflejo de Dios. Entonces, ¿cómo será el que lo creó? Decía San Juan de la Cruz, las criaturas son apenas migajas que caen de la mesa del Señor. O sea, no somos nada. Somos algo finito en lo infinito. Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Todo lo que Dios hizo, lo creó bien. Pero de verdad, ustedes recordarán que yo muchas ocasiones, sobre todo con las chicas que ahorita estoy teniendo estas pequeñas sesiones, les decía, en la primera sesión, les decía, si tú eres una persona que no estás acostumbrada a hacer las cosas con amor a Dios, entonces no has entendido el plan de Dios, porque solamente vivimos por vivir. Ya me desperté, ya amaneció, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Y muchas veces decimos, me voy a levantar temprano porque si no el día se va, ¿no? El día se pasa muy rápido. Es algo efímero, si lo decimos de esa manera. Pero hermanas, a veces de nada nos sirve ni siquiera levantarnos temprano, dicen por ahí, de nada sirve madrugar si no le estás tomando o no le estás dando un sentido al por qué te levantas temprano, para qué. ¿Qué caso tiene apurarme a hacer mis cosas? Ya me apuré, ya las hice. ¿Y qué sigue? Bueno, ya no tengo que hacer nada, no tengo mucho tiempo libre, pero ese tiempo lo utilizas para ponerlo al servicio de Dios. Cuando tú comienzas tus labores, tu quehacer, tu trabajo, se lo ofreces a Dios. Le dices, Señor, ayúdame, Señor, acompáñame, que todo lo que yo haga te lo ofrezco a ti, tómalo como una ofrenda de amor, como un sacrificio, como un holocausto. Muchas veces ni siquiera lo hacemos de esa manera. Entonces, el pensamiento
y las esperanzas de vida eterna deben confortarnos en las pruebas de la vida presente. Pensar que Dios se está preparando porque Jesucristo se lo dijo a sus discípulos, me voy, yo tengo que irme, ¿verdad? Los dejo, voy a preparar un hogar, una morada, para que cuando vuelva yo ya tenga algo. Es como los esposos, ¿no? O en una pareja, cuando son novios. Las personas mayores les dicen, oye, pero ¿cómo que ya se quieren ir a vivir juntos? Pero ¿qué tienes, no? Para darle a esa muchacha. Entonces, Jesús también lo pensó de esta manera y decía, por eso dicen que Cristo a su iglesia, y lo decía el día de ayer en el Evangelio y en las lecturas del día de ayer, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Amen a sus esposas como a su cuerpo, ¿verdad? Porque nadie aborrece a su cuerpo. Por lo tanto, nadie aborrece tampoco a su esposa. A quien ya es carne de su carne. Ese pensamiento con el cual el día de hoy nuestro Señor nos ha alimentado, esa esperanza de que nuestro Señor nos tiene preparada la vida eterna, debe confortarnos en esta vida, hermanos, en las pruebas que vivimos, en estas pruebas presentes, para avanzar, para continuar, no para llenarnos de temor, no para desilusionarnos, no para vivir desesperanzados o desolados, no. Esto es algo con lo cual nosotros nos tiene que animar. Dice en Romanos 8:18, estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. ¿Qué te detiene el día de hoy? ¿Cuál es tu dolor? ¿Que no está tu cónyuge? ¿Que estás viviendo una enfermedad? Si la palabra de Dios te está diciendo que lo que estás viviendo no se compara con la gloria que se ha de manifestar en ti. Dice también en la segunda de Corintios 4:17, la leve, escucha bien, la leve tribulación de un momento nos produce sobre toda medida un pesado caudal de gloria eterna. A cuantos no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, pues las cosas visibles son pasajeras, mas las invisibles son eternas. O sea, el peso que tú estás cargando ahorita en este momento por tu separación, por tu enfermedad, por la prueba que estás viviendo donde te encuentres, ese pesado caudal que estás viviendo será un caudal de gloria eterna. Pero para que esto suceda es necesario que tú camines y que no te dejes llevar por lo que tus ojos están viendo de manera física. O sea, nos está haciendo la invitación a ver con ojos espirituales, a confiar y creer que hay una esperanza hacia la vida eterna, que Dios nos tiene preparado. Dice en Apocalipsis 2:7 y 2:17, la esperanza de la cosecha alegra al campesino que suda en el campo. La paga que espera le da ánimos al que trabaja en el taller. La meta que ya se acerca entusiasma al viajero. También el cristiano lucha, se esfuerza, trabaja porque le espera un premio. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y entonces, hermanos, si nosotros creemos que verdaderamente las palabras que Jesús les dijo a sus discípulos de que Él se iba para prepararles una morada, pero volvería
porque ya estaba todo preparado para podérselos llevar, porque además les decía, yo quiero que ustedes vayan a donde yo voy, pero déjenme ir a preparar ese lugar, déjenme ir a preparar esa morada. Jesús no hablaba simplemente por hablar. Dice en Apocalipsis 22:20, el que declara esto dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar estas palabras entonces nos asegura y nos reafirma que todos estamos predestinados a vivir la vida eterna. ¿Qué es lo que nos frena el día de hoy? Ya nos ha venido a decir nuestro Señor las promesas que nos tiene y a los cuales nos hace acreedores en esta vida eterna. Pero es necesario, hermanos, que renovemos nuestro cielo. O sea, renueva tu espíritu y sigue trabajando en tu naturaleza humana. Deja que Dios te vaya perfeccionando, deja que Dios te vaya embelleciendo. Es indispensable trabajar diariamente en la conversión para poder adquirir esta vida eterna. No vaya a ser que nos pase, ¿verdad? Como dice en el último versículo, y lo dice también la palabra de Dios. En cuanto a los cobardes, escucha, no te acobardes, porque aquí está muy clara la palabra de Dios, pero en cuanto a los cobardes, los incrédulos, o sea, los que no creen en la palabra de Dios, los que no creen aún escuchando todo lo que Dios es capaz de hacer y tú mismo lo has podido constatar en tu vida. Ojo, en cuanto a los cobardes, los incrédulos, los odiosos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos, a ellos les tocará ir al lago de azufre ardiente, que es la segunda muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que no nos pase. No busquemos felicidades efímeras, felicidades pasajeras. No arañes una felicidad. Son apenas gotas de lo que es la felicidad. Hay que buscar la plenitud de la felicidad. Y entonces sí, habremos adquirido la vida eterna. Pues demos gracias a Dios nuestro Señor por lo que en esta tarde Él nos ha venido a compartir y pidámosle verdaderamente que nos permita renovar nuestro espíritu, que seamos perfeccionados, que seamos embellecidos en su amor. Busquemos cuidar también esta tierra que Él nos dio, porque en cada uno de nosotros está el que esa nueva Jerusalén, ¿verdad?, llegue a esa glorificación. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado en esta tarde. Te agradecemos, Señor, por este banquete al cual nos has invitado y hemos sido partícipes de este pan que has repartido sobre cada uno de nosotros. Acompáñanos, Señor, a esforzarnos, a querer hacer tu voluntad, a apartar de nosotros todo el temor, todo el miedo, aparta de nosotros todo aquello que no nos deja hacer tu voluntad. Si vivimos momentos temporales de felicidad, que nos esforcemos por buscar esa plenitud de la verdadera felicidad, que la busquemos en ti, no que la busquemos en otros lugares en donde no está, que no nos conformemos con vivir felicidades efímeras, felicidades por tiempos, Señor, por pequeños tiempos, cuando tú nos tienes preparada la vida eterna,
y tú quieres que sigamos trabajando y perfeccionemos lo que somos y lo que tú creaste en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos. Todo esto te lo pedimos por el amor que le tienes a tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien dio su palabra a sus discípulos y hoy nos la viene a dar nuevamente a nosotros. Que Él tenía que irse para preparar esa morada para cada uno de nosotros, pero que Él volverá porque quiere que estemos con Él. Te bendecimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.